Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Es correcto, la gente parecieran en algunos casos confundirse y eso lo constatamos por la gente que sale a la vía pública. Hoy vamos a presentar, como todos los martes, el informe de movilidad en el espacio público, donde ya vemos algunas señales preocupantes de este relajamiento. La confusión debe resolverse considerando el siguiente mensaje. Lo único que acabó fue el carácter general de la medida de sana distancia. Pasan al control directo de las entidades federativas con el mismo rigor, con la misma exigencia, con la misma necesidad de quedarnos en casa hasta que el semáforo empiece a disminuir según cada estado, según cada epidemia, y empiece a pasar a naranja, amarillo o verde. De momento, mientras estén en rojo, es exactamente como cuando estaba en funciones la Jornada Nacional de Sana Distancia. La Organización Panamericana de la Salud está recomendando no reactivar la vida común y cotidiana de manera inmediata, que hay peligro porque puede haber rebrote. Yo le pregunto algo que me llamó la atención: ¿cómo puede haber rebrote si no se ha acabado el brote? Porque en algunos casos, cuando se empieza a presentar ya un descenso en la cantidad de casos diarios, y uno de los ejemplos lo tenemos en Villahermosa, Tabasco, como lo he ilustrado, tenemos ya una tendencia a la baja, y en eso viene un relajamiento de las medidas de control sanitario, y entonces vuelve la tendencia hacia arriba. Efectivamente, la Organización Mundial y también la Panamericana de la Salud recomiendan no tener un relajamiento temprano de las medidas de confinamiento. El gobierno de México está exactamente en esa misma posición. Nadie debe confundirse y mucho menos inducir confusión indicando que hemos dicho que se relajen las medidas de sana distancia. Esto no ha ocurrido. Mientras el semáforo esté en rojo, todas las entidades federativas deberán mantener la misma rigor en las medidas de seguridad sanitaria. Ahí se me ocurre preguntarle, doctor López-Gatell, bueno, si todo esto es importante, debemos seguir la instrucción, la orden, todo por la salud y evitar el contagio, ya no digamos la muerte. ¿Por qué entonces no se le dan recomendaciones al presidente de la República para que, estando en esa etapa, él, por su cuenta de riesgo, se va al sureste de la República Mexicana a dar banderazos al arranque del Tren Maya? ¿No hay quien le diga al presidente que es un mal ejemplo? Estimado Pepe, con todo respeto le comento lo siguiente. Me parece que cuando las noticias se orientan demasiado a las actividades del presidente y le quieren implicar la responsabilidad de que se confunda la población pensando en que las medidas de sana distancia han acabado, me parece un exceso. El presidente está siguiendo actividades que son idénticas a las que tiene aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México es la que está en el color más rojo, y él tiene las conferencias matutinas desde hace muchas semanas con 50 o menos personas. Así está ocurriendo las giras que está teniendo ahora, y fue precisamente porque él pidió recomendaciones específicas sobre los límites que podría tener el operativo de las giras. Entonces, no está teniendo una actividad masiva, no está convocando a mítines, explícitamente ha dicho que la gente no se congregue ni entre sí, ni para visitarlo a él. Yo les pido que nos ayuden con este mensaje, pongamos la atención en el elemento fundamental de protección de la población, y es, la Jornada Nacional terminó solo su carácter nacional, pero la sana distancia está en todo el territorio, bajo la responsabilidad directa de supervisión de los 32 gobiernos estatales, que tienen que hacer lo propio para garantizar el cumplimiento de las disposiciones generales que fueron publicadas en el Diario Oficial el pasado 15 de mayo, y eso incluye que solo las actividades esenciales pueden estar en funcionamiento. Conocemos de varias empresas en todos los estados de la República que han seguido operando y tienen una responsabilidad directa porque han ocurrido incluso brotes epidémicos de COVID en sus trabajadoras y trabajadores. ¿Cómo va a funcionar el tema de los semáforos a nivel regional? Primero se nos dijo, y ahí está la duda y la pregunta, se nos dijo, habrá un solo semáforo, será federal y la autoridad sanitaria dirá lo conducente. Después hubo protesta,
una especie de rebelión de gobernadores y le dijeron al gobierno federal, no, queremos que los semáforos los controlemos nosotros de acuerdo al índice de contagio epidemiológico. ¿Cómo va este arreglo, este entendimiento con los gobernadores? Porque eso también generó cierta confusión y crítica. No hay confusión alguna y mucho menos hay rebelión de gobernadores. Ellos son libres de expresar lo que opinen y nos parece muy respetable que tengan planteamientos que hacer en la esfera pública. Hoy precisamente, como buen martes, tuvimos una nueva sesión con la CONAGO, que la convocó el presidente de CONAGO, al cual le agradezco sus buenos oficios para coordinar la Conferencia Nacional de Gobernadores. Tuvimos un diálogo, como siempre, muy abierto, muy respetuoso y muy aterrizado en la esfera técnica. Quedó muy claro, como la vez pasada, el 26 de mayo, hoy también, 2 de junio, quedó muy claro, existe y existirá exclusivamente un solo semáforo que es facultad exclusiva de la Autoridad Sanitaria Nacional, de la Autoridad Federal. Y, desde luego, en un proceso de total apertura, construcción de diálogo, consenso y un espíritu democrático, nosotros compartiremos con todos los 32 gobernadores y las 2 gobernadoras los martes el semáforo. No lo haremos público, ese es un compromiso que hemos adquirido con ellos. Nos parece muy respetable su inquietud de que pudiera confundirse la población de los estados si se conoce anticipadamente el semáforo. Entonces no lo haremos público, se los compartiremos el martes y entre martes y jueves resolveremos cualquier discrepancia que pudiera haber sobre la apreciación del semáforo, siempre con una base técnica, siempre sobre los datos epidemiológicos que se generan precisamente en las entidades federativas y se concentran y analizan a nivel federal. ¿Cómo explica usted, doctor López-Gatell, el que hayan fallado las predicciones epidemiológicas respecto al número de personas, no solamente contagiadas, sino sobre todo me refiero a más de 10,000 personas que han perdido la vida? ¿Qué falló? ¿Qué fue lo que falló? ¿Y cuál es la nueva proyección respecto a las víctimas por contagio por un lado y por muerte por el otro respecto a la pandemia? Estimado Pepe, ¿cómo le explico? Si alguien está sembrando la idea de que fallaron las predicciones, pues están mintiendo y está generando desinformación y posiblemente es parte de las campañas de desinformación que tanto daño le hacen a un país cuando requiere la mayor unidad nacional, y es procedente conocer cuáles son las motivaciones de esos desinformadores profesionales. Las predicciones no fallaron. Hicimos desde febrero una temprana predicción, como suele ocurrir en las predicciones, de un intervalo de escenarios, dependiendo de la incidencia posible y esperada de la epidemia. En ese intervalo de escenarios teníamos un mínimo de 6,000 casos fatales, con un punto intermedio de 12,500, mismo que yo personalmente informé a la audiencia pública en una conferencia el 27 de febrero, y un intervalo máximo hasta de 30,000 personas que pudieran fallecer en el curso inicial de la epidemia. Esto también fue informado en su momento en las conferencias vespertinas en voz de mi colega, el doctor Ruy López Ridaura, director general de Senapres. Entonces concluyo, es muy importante no seguir propagando desinformación, apegarnos a la realidad, escuchar con atención todos los elementos de información que se han dado cada 24 horas desde el inicio de esta epidemia. ¿Considera doctor López-Gatell, considera usted que es desinformativo lo que dijo un experto analista del MIT de Massachusetts, diciendo que él proyectaba que en México podrían rebasar los 100,000 muertos o un poco más? No conozco la información directa, la he leído a través de algunas agencias noticiosas. Me parece que había tenido una colaboración con algunos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y como siempre le hacemos un llamado completamente respetuoso a cualquier comunidad académica o técnica o científica que quisiera sumar esfuerzos por el bien de la nación, por el bien de México, que se acerque con, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para aportar sus valiosísimos conocimientos. Esto nos ayuda mucho más que el buscar la ocasión de presumirlos en la audiencia pública, desinformando o confundiendo con la variabilidad que puede existir de predicciones. Ahora, sobre la pregunta concreta, ¿cuántos casos pudiera tener una epidemia como la de México? Me parece perfectamente posible esa cantidad, dado que la enorme mayoría son casos leves
y en México como en el mundo entero los casos leves no se están contando al 100%. Eso lo ratifico, lo rectifico, nuevamente lo enfatizo. No se están contando en el mundo entero los casos leves en su totalidad. Es importante que no se tenga la percepción equivocada de que eso ocurre, porque entonces se hacen comparaciones directas de los casos no observables en México, cuánto equivaldrían, en cambio no se considera cuánto equivaldrían en otras latitudes. Ahora sí se van a admitir las pruebas rápidas. No necesariamente, hasta que las pruebas rápidas demuestren que son técnicamente competentes y por lo tanto que pueden discernir con total confiabilidad los casos verdaderamente positivos de las personas verdaderamente negativas a la enfermedad. De admitirlas como una práctica común, cosa que no hace ningún otro país que tenga una vigilancia seria y sólida como lo tiene México, estaríamos confundiendo a la población, pero además causando un riesgo o daño innecesario al dar veredictos de positividad en personas que no tienen la protección que pudieran conferir los anticuerpos contra el virus. Doctor López-Gatell, finalmente, si me permite, ¿cuál es el mensaje que envía usted a toda la tropa médica? Hablo de doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, en fin, que están sobreexpuestos no solamente al contagio, al tratar a los enfermos de coronavirus, o de COVID-19, debo decir, sino están expuestos también a la agresión de algunos sectores de la sociedad que no acaban de entender la labor heroica que están llevando a cabo nuestros médicos, nuestro personal médico, y sufren constantemente agresiones. El mensaje es de absoluto agradecimiento, lo hago a nombre propio, pero por supuesto a nombre del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y de todo el grupo que estamos coordinando la parte de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud y del sector. Me parece muy importante respetar, y no solo respetar, sino que la población se sume a esta expresión de agradecimiento y de deferencia por el enorme trabajo heroico que hace todo el personal de salud en los institutos nacionales de salud, en los hospitales federales, en el INSS, en el ISSSTE, en Pemex, en Sedena, etcétera. Esto es importantísimo porque de ellas y ellos dependemos en nuestra integridad, en nuestra seguridad, en nuestra vida a lo largo de todos los meses que seguiremos teniendo esto como un reto de salud pública. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.